Muy buenas tardes a todos. Y antes que nada quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la oportunidad de compartir con ustedes nuestro trabajo. El trabajo que les vamos a presentar está muy relacionado con algunos componentes, sobre todo que se hicieron mención en la ponencia anterior y algunos temas metodológicos, aunque en este caso es compartirles los resultados de un proyecto y los retos que enfrentamos como parte de esto. El proyecto que les vamos a presentar está relacionado con la publicación de dos reportes. En abril de 2015, como resultado de una investigación conjunta entre la Universidad de las Américas Puebla, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y organizaciones de la sociedad civil, especialmente CIMO Consulting, nos dimos a la tarea de tratar de medir el alcance del fenómeno de la impunidad. En 2015 publicamos un primer reporte cuyo objeto era comparar los grados o niveles de impunidad a nivel global. Posteriormente, este año, hicimos público un segundo avance de investigación donde, a partir de la misma metodología, pero con un tratamiento diferente para algunas variables, logramos aterrizar el análisis a la medición de la impunidad a nivel estatal. Por lo mismo, los datos que van a ver ustedes están enfocados al problema de la impunidad desde una perspectiva nacional y una de carácter subnacional. De la misma forma, quiero comentarles que, como parte del registro que hicimos para nuestras ponencias, una ponencia posterior estará enfocada a discutir en términos técnicos la parte metodológica y el modelo estadístico que seguimos. Lo que vamos a presentar en este primer momento son las características del proyecto, algunos de sus principales resultados y dejarles algunos de los retos que implica, porque están relacionados con muchos de los aspectos metodológicos y características de la información que se han venido señalando. ¿Qué es el proyecto o qué implica el proyecto de índice global de impunidad? Es un proyecto que está orientado específicamente a medir la impunidad, el alcance a nivel global y al interior de los países. La metodología, que es la misma en lo general, está sin embargo diferenciada para entender el fenómeno entre países y a nivel subnacional. Lo que además distingue al proyecto es que, a diferencia de otros estudios que buscan medir problemas o fenómenos relacionados con la impunidad o que nosotros normalmente consideramos parte de la impunidad, incidencia delictiva, grados de violencia, corrupción, que tienden a recurrir en ocasiones a estudios de percepción o a indicadores compuestos. En este caso, lo que tratamos de hacer es recurrir fundamentalmente a datos duros. Duros, yo le pondría comillas, porque en este tipo de fenómenos siempre la discusión de qué es un dato duro será objeto de una discusión, pero tratamos de recurrir específicamente a información estadística. ¿Qué información estadística? Aquella información que reportan los mismos países a la Oficina para Drogas y Delito de las Naciones Unidas, la información que articula el Observatorio para Derechos Humanos de Cigranelli Richards, el CIDI, y para el caso mexicano, la información que reportan principalmente las propias entidades federativas a la Federación por mandato de ley a través de los censos de gobierno y seguridad y justicia del INEGI. Como les señalaba, este proyecto se hizo público a partir de abril de 2015 y es un proyecto que buscará actualizarse en ambos casos sobre una base continua. La colega que nos precedió señalaba correctamente que hay que empezar a definir de qué estás hablando para ver cómo lo mides, y lo que nos enfrentamos fue primero el reto de definir qué es la impunidad y cómo la podemos enfrentar. La impunidad nos refiere a una idea sumamente sencilla, y es que hay crímenes y castigo. Hay una serie de actos de carácter delictivo, violaciones a la ley, que sin embargo no reciben un castigo, no se hace justicia, no hay investigación y la persona que los comete queda sin pagar sus deudas ante la sociedad. Esa es la idea fundamental. Sin embargo, nosotros recurrimos a una definición un poco más amplia generada por Naciones Unidas a través del informe Arend-Lichter, y que habla de la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria por parte de quienes violan la ley o los derechos humanos, porque escapan a toda investigación orientada a inculpación, detención, procesamiento, condena, penas apropiadas y en muchos casos reparación del daño a la víctima. Esa es la definición general. ¿Cómo entendemos nosotros la impunidad? A partir de esta definición lo entendemos como un fenómeno que tiene un carácter multidimensional y pluricausal. Nos preocupa la impunidad y es el origen del estudio porque consideramos que, si bien la impunidad está necesariamente relacionada con fenómenos
que se miden desde otras características como la inseguridad, la violencia, la violación a los derechos humanos o la corrupción, la impunidad es un factor que retroalimenta y multiplica los efectos de estos problemas. Violencia, inseguridad, corrupción existen en muchos países. La pregunta es en qué dimensión quedan impunes y qué le hace a la sociedad como parte de un círculo vicioso la existencia de impunidad. Lo estamos viendo, por ejemplo, esta semana con la filtración de los Panama Papers. Vamos a ver que mientras hay quienes argumentan que todo es un complot de la CIA, ya en Islandia tuvo que dimitir un primer ministro como consecuencia de la filtración de existencia de cuentas opacas en paraísos fiscales. La impunidad es diferente y eso hace diferente la existencia de fenómenos que existen en cualquier sociedad. Presenta correlaciones, y hemos encontrado correlaciones entre corrupción, Estado de Derecho, incluso entre desigualdad socioeconómica y calidad de vida. Es un fenómeno multidimensional porque no se queda en el ámbito de la seguridad y la violencia, sino que tiene conexiones más profundas con otros problemas de la sociedad. Y en el caso mexicano, como vamos a verlo, encontramos que hay muy altos niveles de impunidad que se han traducido también en un deterioro profundo del desempeño institucional y un profundo desprestigio de la clase política. Es un fenómeno arraigado que nos daña lo institucional y que retroalimenta y agrava otros problemas preexistentes. Una vez que tenemos esta definición y esta declaración de intenciones, para medir estadísticamente el fenómeno, identificar su grado de alcance, tanto entre países como a nivel subnacional, lo que decidimos optar es por operacionalizar el concepto de tal forma que lo entendemos como una cadena de eventos. Entendemos a la impunidad como una cadena. ¿Qué significa eso? Visualmente, quiero que se queden con la siguiente idea. Obviamente la impunidad afecta más allá que el sistema penal. Nosotros buscamos quedarnos con el problema de la impunidad específicamente en el ámbito de la seguridad pública, el acceso a la justicia y los derechos humanos, pero entendemos que hay una cadena de eventos muy clara que inicia el momento en que se comete un acto delictivo que culmina con una sentencia de una persona pagando su deuda ante la sociedad en prisión. Y a mitad del camino existen denuncias, existen averiguaciones, carpetas de investigación, la investigación, el proceso. Si nosotros somos capaces de identificar las partes más relevantes de esta cadena y medirlas, es entonces que podemos identificar cuáles son los espacios que explican o potencian la impunidad. De esa forma, al concepto general de impunidad es como lo vinculamos a una propuesta de medición vinculada a la cadena de impunidad como una cadena de eventos. Desde esta lógica, ¿qué es específicamente lo que medimos en el proyecto del Índice Global de Impunidad? Nosotros nos centramos en esta cadena de eventos a medir los aspectos estructurales, esto es, el diseño institucional y la existencia de capacidades instaladas, como el funcionamiento o cómo operan en los hechos los sistemas de seguridad pública, el sistema de justicia y los derechos humanos. Con una diferencia, para el caso de la comparación internacional pudimos integrar la dimensión de los derechos humanos a través de la información articulada por el Observatorio Sigranelli y Richards. Para el caso mexicano tuvimos que asumir que en este momento, dada la información que reportan las comisiones estatales de derechos humanos, es muy difícil integrar la variable de los derechos humanos para la medición a nivel estatal. Para el caso mexicano también incorporamos una variable diferente, que sería una variable indirecta de la medición de impunidad, porque es lo que se queda fuera del sistema, y es la cifra negra. ¿Por qué? Porque esto se mide en forma consistente y sistemática en México por el trabajo que hace el INEGI. Para el caso del Índice Global de Impunidad, ¿qué es lo que logramos hacer? Generamos un sistema de medición a partir de 14 indicadores. No es necesariamente, tal vez lo ideal, hubiéramos querido tener algunos otros indicadores. Llegamos a 14 indicadores porque son aquellos indicadores que primero nos parecen relevantes para medir tanto las variables estructural, funcional de estas tres dimensiones, como por su relación con la información disponible. La información que ustedes van a ver implica comparar 59 países. No fue posible comparar a todos los países del mundo porque no todos reportan información sobre estos problemas a la Oficina para Drogas y Delito de las Naciones Unidas. Hay casos, y cuando hablamos de no reportan, es que no reportan estos 14 indicadores mínimos. Hay países muy significativos como Brasil que reportan 8 de estos indicadores, hay países que se quedan 9 y hay países que no reportan absolutamente nada, y mucho menos cuando tiene que ver con la violación a los derechos humanos. Entonces, estos 14 indicadores representan un equilibrio entre
la posibilidad de comparar 59 casos a través de una película más o menos completa para el sistema de justicia, seguridad y derechos humanos. De aumentar la cantidad de indicadores, hubiéramos tenido que renunciar a más casos y perderíamos la ventaja comparativa. Nuestra apuesta a futuro es ver cómo se dan las actualizaciones de esta información para ver si podemos incorporar más casos o integrar más variables. Las variables que ven ustedes son las 14 variables que utilizamos dentro de las dimensiones. El estudio se divide, por lo tanto, en 6 subdimensiones: estructural, funcional, para derechos humanos, seguridad y justicia. Esta gráfica ilustra, por ejemplo, por qué y cómo le dimos relevancia a estos indicadores. Pueden ver ustedes gráficamente la idea de la cadena de impunidad para cada una de esas dimensiones y cómo cada uno de esos indicadores juega un papel importante, por lo menos en alguna de estas etapas de esa cadena de eventos que genera la impunidad. Lo ideal hubiera sido tener más indicadores para tener una película más completa. No significa que a más indicadores mejor, pero sí hubiera sido deseable tener otros casos. Por ejemplo, poder comparar la existencia de oficinas del Ministerio Público o equivalentes donde inicia el proceso de denuncia, algo que no se puede comparar en este momento, dada la información existente en las Naciones Unidas. Para el caso mexicano hay una variación importante. Mientras que en el caso global podemos comparar 14 indicadores, en el caso nacional podemos comparar hasta 18 indicadores, sumando la cifra negra y dejando de lado temporalmente en este primer momento los indicadores, los 4 que sumamos en el global para derechos humanos, que son la existencia de tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y la existencia de presos políticos. ¿Por qué lo dejamos fuera? Lo dejamos fuera porque para poder tener información homogénea necesitamos fuentes oficiales. En el caso de la información para seguridad y justicia, la fuente oficial es la información de las Naciones Unidas. En el caso de las entidades estatales, lo que nos encontramos es que teníamos casos como el de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que llega a reportar para el año 2013, que es la base de este estudio, porque en ese momento era la información que había actualizado el INEGI, más de 200 violaciones a los derechos humanos. Entonces tú tienes una cifra que te dice que en aquellos indicadores que estamos utilizando, qué tan constante o cómo la Comisión lo está reportando. Para el caso de Guerrero, encontramos que para el mismo año la Comisión Estatal del Estado reporta 0 violaciones a los derechos humanos. Esta cara que ustedes han puesto es la misma cara que nos hemos encontrado en todos los foros, y les debo decir que encontramos el mismo resultado para el caso de Michoacán. Previendo esos rostros y eso, dijimos, no hay forma de medirlo en este momento. Porque lo que ocurre es que si tú integras la información del Distrito Federal y dejas fuera Guerrero, lo que ocurre es que empiezas a castigar arbitrariamente la calificación de un Estado. Es un acercamiento, siempre tendrá grados de arbitrariedad, pero por lo menos tenemos una película para acercarnos con más objetividad al fenómeno de la impunidad. Lo que vamos a trabajar en el futuro, y queremos hacerlo con organizaciones de la sociedad civil, es un acercamiento para tratar de ver cómo podemos encontrar esa información, porque los datos que van a ver sobre México, habría que considerar que el resultado es todavía peor. En algunos casos se incorporan ustedes la dimensión de los derechos humanos. Eso es lo que medimos. La metodología es la misma, pero tiene que haber adecuaciones en los indicadores y en el tipo de datos, dada la existencia de información. Cifra negra no es posible compararla a nivel internacional, y por el hecho de que la información del estudio sobre México se refiere estrictamente a la información correspondiente a las entidades, mientras que el dato agregado sobre México, el índice global, involucra también capacidades instaladas a nivel federal como estatales. Esta es la cadena, me la salto rápidamente, es lo mismo pero a nivel estatal. ¿Qué es lo que nos encontramos? El resultado que obtuvimos al medir a los 59 países nos dio varias sorpresas. Mientras más verde, implica que hay menos impunidad. Mientras más naranja, están esos colores porque son los colores de universidad y nos gustan mucho, implica que hay más impunidad medida del 0 al 100, donde 100 es peor. ¿Cuáles son los casos de más alta impunidad a partir de nuestra metodología y los 59 casos que pudimos comparar? Que los países que encontramos a partir de los mismos indicadores y de la información que los mismos estados reportan a la Oficina para Drogas y Delitos de Naciones Unidas son Filipinas, es el peor evaluado, seguido de México, con un grado infinitesimal por Colombia, me parece que es después Federación Rusa y Turquía. Estos son los 5 peores casos. Los mejores fue una sorpresa porque nos encontramos a países como Croacia, Eslovenia,
Bulgaria con los índices más bajos. No nos hemos metido a analizar cualitativamente estos casos, pero creemos que tiene que ver, a pesar del dramatismo de eventos que ocurrieron en estas regiones hace un par de décadas, con el monitoreo y las buenas prácticas vinculadas también al incentivo de incorporarse a la Unión Europea. En el camino se pueden ustedes encontrar una variación de casos. El caso mejor evaluado tiene una calificación de 27.5, el peor evaluado una calificación de 80. Esto nos dice que en nuestro estudio la variación se da en un rango de cerca de 50 puntos, con un promedio de 47 más o menos de impunidad a nivel global, nuevamente considerando solo comparamos 59 países. Los 134 restantes que aparecen en la lista de países que deben reportar ante Naciones Unidas los clasificamos como casos de impunidad estadística. Es un concepto que nosotros proponemos para medir el fenómeno porque, considerando que la impunidad está relacionada con violaciones a derechos humanos o con el disfrute de otros derechos humanos como la seguridad o el acceso a la justicia, muchos de estos casos nos hablan de problemas que tienen valor por sí mismos. Primero, la incapacidad de generar información y reportarla, lo cual dificulta también la comprensión de entonces bajo qué criterios se diseñan, se reforman o intervienen políticas públicas cuando no tienes la capacidad de generar estadística para ver en qué consiste el problema. En otros casos, no solo hay casos de falta de capacidad para reportar, sino estaremos hablando también de falta de voluntad para reportar a la comunidad internacional, por ejemplo, homicidios entre sentencias por homicidios, porque en muchas ocasiones las instituciones del Estado están involucradas y lo conveniente es mejor no reportar. Por eso le damos una dimensión propia a los que no reportan, considerándolos como impunidad estadística. Nuestra metodología está diseñada para tener un dato agregado, un índice de impunidad, pero también hemos desagregado por subdimensiones lo que ocurre, porque nos permite tener una película de la variación y ver que la impunidad en este caso se manifiesta también diferente por subdimensiones. Lo que pueden ustedes ver en estas gráficas de dispersión es que por cada una de las diferentes dimensiones que estudiamos, funcionamiento del sistema de seguridad, funcionamiento del sistema de justicia, funcionamiento o estructura del sistema de justicia o derechos humanos, el comportamiento y el promedio de grados de impunidad tiende a comportarse en forma diferenciada en cada una de estas variables. Para el caso latinoamericano hay que señalar que nos encontramos, después de hacer también una serie de correlaciones, que el continente, en aquellos casos que podemos medir, no podemos medir Bolivia, no podemos medir Uruguay, no podemos medir Venezuela, no podemos medir Brasil y casos del Caribe, lo que sí encontramos como constante es la coincidencia de muy altos niveles de impunidad acompañados y correlacionados con altos niveles también de desigualdad socioeconómica. Esas serían las características. Esa gráfica que tienen ustedes a la vista les resume cómo está la impunidad en promedio. El promedio... El promedio en nuestro índice es de 60 puntos de impunidad promedio en América Latina, cuando el promedio global es de 47. La región tiende a tener un promedio más alto agregado y un comportamiento diferenciado por cada una de las dimensiones. Los hallazgos generales, como les comentaba, hay una serie de países que tienen la peor evaluación, los países de Europa les salen muy bien, América Latina una concentración muy alta de impunidad y desigualdad en comparación a nivel global, 134 países no hay forma de compararlos, y considerando que es un índice que se basa fundamentalmente en información estadística, no incorporamos corrupción, que depende más de metodología enfocada a medir percepción, pero sí realizamos una serie de correlaciones con otros sistemas de indicadores. Lo que nos encontramos sorprendentemente, por ejemplo, es que no encontramos una correlación en nuestros datos y el PIB, lo cual nos dice que el problema de la impunidad no necesariamente está correlacionado con el tamaño de la economía. Donde sí lo encontramos es que hay una correlación entre desigualdad socioeconómica e impunidad, lo cual es algo que queremos explorar en el futuro, porque nos hablaría de que la desigualdad es por lo tanto un caldo de cultivo para la impunidad, pero una vez que la impunidad es generalizada, quienes sufren y padecen las consecuencias más graves de la impunidad son aquellos que ya son vulnerables en primer lugar por su situación socioeconómica. Por supuesto hay correlación con corrupción, de acuerdo al último reporte sobre corrupción del Banco Mundial, y una correlación negativa también con la existencia de Estado de Derecho. Para México es uno de los países peor evaluados, no solamente por su índice acumulado, de las 14 variables prácticamente en todas tiene un desempeño ineficiente,
solamente en 2 relativamente su posición es mejor, pero cuando las analizas cualitativamente esto es muy relativo, aunque sí hay que señalar que junto con 11 países México se ha destacado en los últimos años por tener cada vez más fuentes de información, tanto públicas como de académicas o de organizaciones de la sociedad civil, para poder comparar este tipo de fenómenos. Algunos datos que nos encontramos, también pueden ustedes encontrar, al final vendrán las páginas donde pueden ustedes descargar gratuitamente cada uno de estos reportes. Es una serie de datos que nos parecen interesantes porque el modelo también te permite analizar cada uno de los indicadores. Ningún indicador del índice por sí mismo te explica la impunidad. Hay que entenderlos en conjunto y en su variación entre casos, pero sí puedes analizar ejemplos de por qué tenemos problemas de impunidad. Por ejemplo, si ustedes analizan el peso que tienen las dimensiones, los 4 indicadores de derechos humanos a lo largo del estudio, el promedio que encontramos es que las violaciones a derechos humanos afectan en un promedio de 17% el peso de impunidad en el promedio global. En el caso de México representa 33%. Las violaciones a derechos humanos equivalen a 1/3 del peso sistemático del informe, lo cual nos lleva a la gravedad de que no podemos comparar lo que ocurre a nivel estatal y de la importancia para entender que la impunidad en México también está correlacionada o se agrava por la violación a los derechos humanos. En segundo lugar, datos, por ejemplo, importantes, encontramos que mientras en la comunidad internacional, en los casos que estudiamos, hay un promedio de 17 jueces por cada 100,000 habitantes para atender los problemas de justicia en el país, en México hay 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Parte de lo que hemos encontrado en la discusión con organismos especializados es que una oportunidad para resolver este problema es la implementación del nuevo sistema penal. Sin embargo, si no aumentas también tu capacidad para juzgar el número de jueces, es difícil que un modelo con la complejidad del sistema adversarial pueda funcionar en los hechos. Otro, por ejemplo, es que México tiene 355 policías por cada 100,000 habitantes. El promedio que encontramos es de 332. No estamos contabilizando a las fuerzas militares o de la Marina que realizan en los hechos funciones de policía cotidianamente. Solo policías en todos los niveles. Por lo tanto, el problema de México no es la cantidad de policías. El problema es para qué queremos a la policía, cómo la coordinamos, qué capacidades, cómo se evalúa y cómo se vincula en los diferentes niveles de gobierno. Y un dato que también se ha reiterado en diferentes estudios es que encontramos que casi la mitad de la población en México no tiene una sentencia. 46% de la población está en prisión esperando una sentencia. Estos son ejemplos de algunos de los datos que ustedes pueden consultar a nivel indicador, pero que se tienen que interpretar a la luz de cada una de las subdimensiones, porque es un índice que busca en forma agregada medir los niveles de impunidad. ¿Por qué es importante medir la impunidad a nivel estatal? Consideramos, y lo que nos lleva a parte de la discusión, es que si bien podemos decir que en México hay impunidad generalizada en los datos, no es sino un dato agregado. Es un dato nacional que nos distorsiona cómo ocurre el fenómeno a nivel interno. Sabemos que hay 4 jueces por cada 100,000 habitantes, pero eso ocurre de igual forma en todos los estados. Y si además hay una correlación con desigualdad socioeconómica, ¿qué implica eso para un estado como Guerrero o para un estado como Nuevo León? Adicionalmente, hay que contemplar que 80% de los delitos por lo menos son de carácter del fuero común y por lo tanto es altamente relevante entender el funcionamiento del sistema de justicia y del sistema de seguridad. Me voy a saltar estas nada más para le daré más bien la palabra a mi colega para que él explique un poco los datos sobre esto. Muchas gracias.